Nunca imaginé que una noche tranquila en la planta pudiera convertirse en uno de los momentos más inolvidables y, honestamente, los momentos más embarazadores de mi vida. Todo empezó cuando no podía dormir y decidí revisar a los animales como normalmente hago cuando estoy despierto. La luna estaba llena, lanzando un brillo de silver por encima del jardín, y todo parecía pacífico hasta que escuché este extraño ruido que venía de mi alcalde. Ahora, déjenme decirles, mi alcalde no es solo un alcalde. Su nombre es Tito y tiene más personalidad que la mayoría de las personas que conozco. Es inteligente, obstinado y un poco demasiado curioso por su propio bien. Hemos pasado mucho juntos, pero nada me hubiera preparado para lo que sucedió esa noche. Abrí la puerta del alcalde, esperando ver a Tito durmiendo, o tal vez solo comiendo un poco de jengibre. Pero en lugar de eso, lo vi estando perfectamente tranquilo, como si me estuviera esperando. Debe de haber sido mi primera clave. Me acerqué, gritando a él, tratando de no despertar a los otros animales. Y luego, sin alerta, Tito hizo algo tan inesperado, tan fuera de carácter, que literalmente me congelé. Mi cara se hundió y pude sentirme enojada como si estuviera en la escuela de nuevo. No era asombroso, solo asombroso. El tipo de cosa que no creerías a menos que la vieras con tus propios ojos. Estuve ahí en desconfianza, no sabiendo si reírme, gritarme o regresar a la casa. Mi corazón estaba corriendo y todo lo que pensaba era si mi animal realmente lo hizo. Si piensas que lo has visto todo cuando se trata de animales, confía en mí. No lo has visto. Lo que Tito hizo siguientemente completamente cambió la manera en que lo miraba, y todavía no le he dicho a nadie. Hasta ahora. Así que aquí estaba, estando en el medio del jardín, mirando a Tito con la boca medio abierta. Anon por él solo estaba totalmente tranquilo, como si no hubiera cambiado mi mundo, todo al rebonce es. Y la peor parte, ni siquiera podía empezar a explicar lo que acababa de pasar. No era peligroso ni nada, ningún golpe, pero era extraño. Extrañó suficientemente que comencé a preguntarme si estaba medio dormido o soñando. Déjame volver un segundo. Tito vino a mí hace unos 2 años, cuando un vecino no podía cuidarlo más. Él era más pequeño que la mayoría de los perros y tenía esta manera de aburrirse cuando estaba feliz, casi como un perro. Él siempre ha sido divertido, siempre entrando en cosas en las que no debería. Una vez lo cagué deslizando una bolsa de comida con los dientes, y lo agarré a la mitad por el campo, como si estuviera orgulloso de sí mismo. Pero esto fue algo más. Llegué lento, no sabiendo realmente qué hacer a continuación. Me miró muerto en los ojos, y luego, te lo juro, abrió una pequeña caja de madera en el corno del jardín con su nariz. Ni siquiera sabía que esa caja podía abrirse. Era vieja, abierta desde cuando mi abuelo construyó este jardín. Tito, de alguna manera, lo abrió como si nada hubiera pasado. Me senté, mi corazón todavía batía, y dentro de la caja estaban unas fotos sucias, un libro de lápiz pequeño y algo tapado en la hoja. No toqué ninguna de ellas. Aún no. Solo miré. ¿Qué fue esto? ¿Por qué Tito me llevó a ello? No había pensado en esa caja durante años. De hecho, ni siquiera me había olvidado que existía. Mi abuelo decía que el jardín contenía más que maíz y animales, que contenía recuerdos. Siempre pensé que significaba eso de una manera sentimental. Ahora no estaba tan segura. Tito me agarró de nuevo como si me queriera abrir el libro de lápiz. No lo hice. Aún no. Algo de esto se sentía muy extraño para empujar. ¿Por qué la noche? ¿Por qué ahora? ¿Fue simplemente una coincidencia bizarra? ¿O había Tito realmente intentado mostrarme algo? El viento se mantuvo afuera, golpeando las puertas de la caja, pero el jardín permaneció silencioso. Tito estuvo a mi lado, aún como una estatua, ojos fijados en esa caja. Mis dientes se abrieron justo sobre el lápiz dentro y sentí la calma bajando mi espalda. Algo me dijo que una vez que lo toqué, no volvería. Mi mano se abrió sobre ese objeto como si tuviera un pulso. Pude sentir la respiración de Tito en mi brazo, cálido y firme, casi como si me estaba pidiendo que lo haga. Pero mi garganta estaba atascada. Algo en ese momento se sentía demasiado planeado, demasiado perfecto,
como si Tito estuviera esperando el momento correcto para revelar esto. Y fue cuando me golpeó. No fue una noche de casualidad. Fue el mismo día en el que Kemi murió 3 años antes del día. Finalmente, levanté el lápiz lentamente, teniendo cuidado de no romperlo. Dentro estaba una vieja tarjeta de oro. No estaba ticando, pero se veía limpia, como si hubiera sido limpiado hace poco. Mi abuelo solía llevar una tarjeta de oro como si hubiera sido. De hecho, pensé que estaba asesinado con él. Mi corazón empezó a batir más rápido. ¿Qué estaba haciendo aquí, oculto en un estacionamiento de gatos, tapado en una caja que solo Tito podría haber conocido? Préstame el lápiz siguientemente. El cubo de la tarjeta era suave y aburrido con la edad. Dentro, las páginas estaban llenas con la escritura de mi abuelo. Notas, dates, pequeños dibujos extraños, principalmente de las plantas, marcas animales y algo que parecía letras encodadas. No podía entenderlo, pero un nombre continuaba a repetirse y repetirse. Tito. Estaba basado en lugares, enfocado en otros. Volví a una página random y leí que no es solo un gato. Él es la clave. Esa línea hizo que mi garganta se hundiera. Mi abuelo era un hombre práctico. No bromeaba, especialmente no en la escritura. Pero, ¿de qué era esto? ¿La clave para qué? Los siguientes páginas se rompieron. No suavemente, como si alguien los rompiera con prisa. Eso hizo que mi abuelo se hundiera aún más. ¿Alguien estaba tratando de ocultar algo? ¿O mi abuelo habría tomado esas páginas con él, por alguna razón? Justo entonces, oí un grito detrás de mí. Me giré, esperando que tal vez la puerta del jardín hubiera cambiado en el viento. Pero la puerta estaba cerrada. Tito no se movió. Continuó mirando a la tarjeta como si estuviera esperando por algo o alguien. Fue entonces que otro pensamiento me tocó, uno que no quería decir en voz alta. ¿Qué si Tito no había encontrado la caja? ¿Qué si lo recordaba? ¿Qué si este gato sabía más de mi abuelo y de mí que yo jamás pensé posible? Estaba frío en esa sala, la tarjeta temblando en mis manos. Tito no se movió ni un pulgada. Sus ojos estaban cerrados en mí, profundo y firme, como si me estuviera intentando decir algo, algo importante. Me volteé por más páginas, desesperada por respuestas. Una entrada me dejó frío. Si recuerda todo, la verdad aparecerá. Están listos. Ni siquiera sabía qué significaba eso. ¿Quién se suponía recordar qué? Ay, ¿qué estaba Tito involucrado en todo esto? Afuera, el viento se estaba levantando, gritando contra las paredes del jardín. El aire dentro se sentía más pesado ahora, como si la noche misma estuviera teniendo el respirador. Traté de mover la incertidumbre que crecía en mi espalda, pero se me cruzó como ropa húmeda. Cada parte de mí quería salir para pretender que nada de esto nunca sucedió, pero algo más profundo me mantuvo ahí. ¿Curiosidad? ¿Miedo? Tal vez ambas. Me volteé a la caja esperando que perdiera algo. Embarazada debajo del libro estaba una larga hilera de papel que se abrió. La abrí y encontré un mapa de la planta. Pero esta versión tenía marcas que nunca había visto antes. Un pequeño exceso cerca del viejo well, detrás de la caja de herramientas, e incluso bajo la caja de Tito. A la izquierda de uno de ellos estaban las palabras de la última pieza. La miré de nuevo a Tito, mi voz casi sobre un grito. ¿Qué sabes? Él no se movió, pero algo de la forma en la que estaba lo hizo sentir como si guardara la verdad, como si hubiera estado esperando años para finalmente mostrarle a alguien. Mi mente se levantó. ¿Qué si mi abuelo hubiera dejado un mensaje escondido en esta tierra? Un secreto único que Tito pudiera ayudar a revelar. De repente, las luces del jardín brillaban. Solo una vez. Luego, otra vez. Luego, se salieron completamente. Mi respiro se agachó en mi garganta. Estaba rodeado por la oscuridad ahora, con solo la luz falsa de la luna brillando a través de las heridas en el árbol. Llegué a mi teléfono, pero la batería había muerto antes de la noche. Ah, gran timing. Luego vino el sonido. Un sonido bajo, no del jardín, sino de algún lugar debajo de nosotros. Las paredes del piso gritaron como si algo estuviera cambiando por debajo. Los oídos de Tito se levantaron. Tomó un paso lentamente y tapó su alojamiento en el piso.
Un sonido vacío sonó, y en ese momento me di cuenta de que la verdadera historia estaba empezando. Me bajé lentamente, limpiando el suelo y el alojamiento donde Tito había tapado. El sonido vacío era más claro ahora, como si algo estuviera oculto justo debajo de las paredes del piso. Mis manos se acercaban mientras sentaba a través de las heridas del árbol, un corazón tan fuerte que no podía escuchar nada más. Tito no se acercaba. Solo me miró con ese mismo mirador sin luz como si estuviera esperando años para este momento. Usando un antiguo alojamiento de la pared, me tapé al borde de una pared. Se abrió con un grito fuerte y debajo de ella había algo que nunca había esperado, un agujero de metal apretado. Era antiguo, roto alrededor de los cornos y no tenía una llave. Solo un zómbolo cargado en Wana Sekalen. Me dirijo mis dedos por el marco, confundido. Había visto antes. Estaba en el libro dibujado y se abrió en los bordes. Algún tipo de emblema. ¿Pero qué? Abrí lentamente. El metal gruñó mientras se levantaba, revelando un túnel narro y maduro dirigido directamente hacia la tierra. El aire que salió fue cálido y húmedo, pero no tan frío como lo esperaba. Pude varemente ver el fondo, pero podía sentirlo. Algo ahí abajo estaba esperando. Es entonces que noté algo caliente, fuentes frescas en el hueso justo dentro del túnel. No mí, no Titos. Fuentes humanas. Y reciente. Mi boca se hirió. Alguien más había estado aquí abajo. Quizás aún lo hubiera sido. Estaba congelada. El libro de notas aún estaba en mi mano. Las últimas palabras que había leído se escucharon en mi cabeza. Ah, están listos. ¿Qué había hecho mi abuelo? Ah, y por cuán sí había confiado en un gato para llevármelo a Cannes. De repente la puerta del jardín se abrió detrás de mí, lenta, deliberada. Mi corazón cayó. No le dije a nadie que yo iba a salir de aquí. Nadie debería haberlo sabido. Me volví rápidamente, esperando quizás a un vecino. Un animal extraño, pero no había nadie allí. Solo el viento, hubiendo por la puerta abierta. Entonces, desde el tonel debajo, la O. Finto pero inesperado. El sonido de una voz. Un grito. Demasiado bajo para entender, pero real. Me acerqué más cerca, tratando de lograrlo, cuando sentí que Tito tenía presión en mi espalda. No aburrida, no divertida. Se sintió como una alegría. Y justo cuando estaba a punto de subir, algo extraño atrapó mi ojo. En la larga pared de la caja, un mensaje se rompió en el árbol. Casi se desvaneció con la edad. No te vayas sola. Pero fue demasiado tarde, porque quien hubiera estado aquí antes de mí ya podría estar esperando. Estuve al borde del túnel. Ese mensaje, no te vayas sola, se quemó en mi mente. Por un segundo pensé en volver, pretendiendo que nada de esto había sucedido. Pero algo en mí necesitaba respuestas. Tomé un profundo respiro, le dio a Tito un abrazo y gritó, «¡Quédate aquí!». No se movió. Solo me miró con ese mismo mirador firme. Subir la escalera hacia la tierra se sintió como entrar en otro mundo. El túnel era estrecho. Las paredes estaban llenas de suelo. Pero era claro que alguien lo había reforzado con bombas de arco. Después de unos minutos, el pasaje se abrió en una pequeña habitación subterránea, cerrada por un lanterno flotante dejado atrás. En el medio se sentaba una vieja mesa cubierta de hielo, con bolsas de papel y mapas. Y encima, una foto. Mi abuelo estando al lado de una versión mucho más joven de mí. Ni siquiera recuerdo la foto que se tomó. Luego la vi. Un diario que no estaba en el jardín. Adentro, todo hizo sentido. Mi abuelo había descubierto algo hace años. Una caja oculta debajo de la planta que una vez fue parte de una vieja ruta de escaleras desde los 1920. Planeaba restaurarla, convertirla en una pieza de historia, tal vez incluso abrirla al público. Pero estaba enfermo antes de poder terminar, y asustado de que alguien pudiera robarla o desutilizarla, eligió mantenerlo secreto. Por eso dejó las claves detrás. La mapa, el diario y sobre todo, Tito. El diario explicó que Tito había sido entrenado, no solo para divertirse, sino por propósito, para reconocer ciertos sonidos, objetos, incluso llevar a alguien al lugar correcto cuando la hora era correcta. Y, de alguna manera, había esperado año tras año,
guardando esa caja hasta que la noche llegó, cuando finalmente seguí su liderazgo. Me subí de vuelta al jardín, diario y diario en la mano. Tito estaba todavía allí, esperando. Me senté a su lado, esta vez con una sonrisa. Lo hiciste bien, amigo viejo. Se aburrió suavemente y me apuntó como si entendiera. Esa noche me senté en el jardín hasta el sol, pensando en cómo a veces los momentos más extraños nos llevan a la verdad. Y cómo, incluso cuando no tiene sentido, un gato podría ser más inteligente que todos nosotros. Tito no era solo mi perro, fue mi guía, mi enlace a un pasado que nunca sabía que necesitaba, y la clave a una historia que nunca olvidaré.